Buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar, donde vamos a estar hablando sobre la nueva economía, sus conceptos básicos y beneficios. Para ello tenemos presente en la sala del Meet al profesor Gustavo Machado, que nos proporcionará conceptos claves y prácticos para implementarlo en las empresas y obtener unos mayores beneficios. Recordemos mantener nuestros micrófonos silenciados durante la actividad y en el caso de encender las cámaras, hagamos uso adecuado de ellas y manifestemos cualquier duda en la caja de chat. Sin más preámbulos, profesor, podemos dar inicio a su presentación. Muy buenos días. Muchas gracias por la introducción, apreciado Alejandro. En el día de hoy conversaremos sobre... Profesor, no se le escucha. Adelante, 1, 2, 3, probando. Si puede encender su micrófono, por favor. No, tengo el micrófono encendido y ahora... Sí se escucha. ¿Ahora se me escucha? Sí, perfecto. Perfecto todo, no los escucho yo a ustedes. Sí, perfecto. Ok. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a la estimada audiencia de la comunidad SAIN y a las personas que han tenido la amabilidad. Profe, se le sigue sin escuchar. Sí se escucha, Alejandro. Sí se escucha. Disculpa, buenos días, Anabel. Lo que pasa es que yo estoy retirado de allá de ustedes y en verdad se escucha un poco mal. Me imagino que a los demás también nos están escuchando con nitidez. No sé si el micrófono cercano, porque por lo menos a ti, Anabel, se te escucha nítido. Al amigo Gustavo no se le escucha tan nítido. A ver, ¿y ahora? De pronto subiendo el tono de voz. Sí, por eso. Ahora sí se escucha. Un poquito mejor. Ok. Entonces vamos a subir un poco el tono de voz. Como dice Denis, hay un pequeño eco. Sí, eco, un poco de eco. A ver cómo podemos quitar ese eco. Vamos a ver si efectivamente nos colocamos los audífonos y con este tono de voz y audífonos se elimina el eco. Sí, creo que sí. Se escucha mejor. ¿Cómo lo escuchan ustedes? Habla. Okay. Bueno, muy bien. Muy buenos días. Muchísimas gracias a los integrantes de la comunidad SAIN que están presentes en la sala y a las personas que efectivamente no perteneciendo a la comunidad SAIN y muy amablemente han decidido asistir a esta actividad. Por supuesto, por tratarse de una actividad de formación, en primera instancia quisiera comenzar mis palabras rindiendo un merecido homenaje a la profesora Eloísa Miguel Rivera de Machado, mi mamá, que efectivamente ascendió al cielo, se fue al cielo el 21 de julio y que efectivamente constituyó una decisiva influencia intelectual en mi vida. Dicho esto, entremos en materia. ¿Sobre qué vamos a conversar hoy? Vamos a conversar sobre la nueva economía, conceptos básicos que efectivamente se han generado como consecuencia del surgimiento de la nueva economía y también cómo se aplican conceptos que previamente existían en la nueva economía. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir qué vamos a entender por nueva economía, entendiendo además que nos encontramos en un contexto global en donde la generación de conocimiento ha adquirido una velocidad sin precedentes y adicionalmente pues, los procesos de innovación forman parte fundamental y regular de las actividades que realizan las organizaciones. Entonces, dado ese carácter esencial, medular de los procesos de innovación, nosotros comenzamos esta disertación recordando efectivamente un ejemplo que ya hemos compartido en ocasiones anteriores y que nos permite ver cómo a través de la innovación se pueden superar situaciones adversas e inclusive esas situaciones adversas pueden ser convertidas en situaciones favorables.
Y por eso utilizamos el ejemplo del concepto de desesperanza formulado por el notable científico Víctor Frank. Víctor Frank definía la desesperanza como el sufrimiento sin propósito, y eso nos generaba una ecuación en donde la D representaba la desesperanza, la S el sufrimiento y la P el propósito. Y en ese caso, en un caso extremo, cuando el propósito era igual a 0, pues efectivamente veíamos como cualquier actividad que ejecutásemos no tenía sentido. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros a esta ecuación la multiplicamos por -1? Bueno, el antónimo de la desesperanza es la esperanza. El propósito que estaba restando en la ecuación original pasa a sumar. Y el sufrimiento que estaba sumando en la ecuación original pasa a restar, y nos queda que la esperanza es igual al propósito menos el sufrimiento. Y con esto, ¿qué queremos transmitir? Que efectivamente los procesos de innovación, los procesos de crecimiento, no están exentos de inconvenientes, de dificultades. Ahora bien, la magnitud de nuestro propósito, la nobleza de nuestro propósito, nos va a permitir superar esos inconvenientes, nos va a permitir superar esas dificultades. Cuando efectivamente nuestro propósito no solo se limita a beneficiarnos a nosotros mismos, sino también a los demás, cuando tiene esa mayor altura, entonces efectivamente vamos a encontrar en el grupo, en el equipo, en la comunidad a la que pertenecemos, pues, soluciones que nos van a ir permitiendo superar las contingencias, las dificultades. Por eso tanto hincapié en los últimos meses en efectivamente en los conceptos de economía colaborativa y en el concepto pues, de comunidad para efectos de este equipo de trabajo que conforma la comunidad SAI. Ahora bien, nos encontramos en un contexto global caracterizado porque las tecnologías de información y comunicación han facilitado pues, el incremento también con una velocidad sin precedentes del acervo de conocimiento. Y en este sentido es importante destacar lo que plantea un autor hindú de apellido Villanas, que esboza lo siguiente. Durante el siglo pasado ocurrieron varias duplicaciones del acervo de conocimiento de la humanidad. La característica fundamental de este proceso es que cada vez tomó menos tiempo que esa duplicación ocurriera. Entonces, coloca como ejemplo que la primera duplicación del conocimiento registrada en el siglo pasado, pues tuvo lugar durante un lapso de 50 años. Es decir, en 1950, el acervo de conocimiento de la humanidad era el doble en comparación a de 1900. La segunda duplicación, en lugar de esperar a que transcurrieran 50 años, tuvo lugar durante 20, durante el periodo 1950-1970. La tercera duplicación, en lugar de esperar que transcurrieran 20 años, ocurrió durante un periodo de 10 años, entre 1970 y 1980. La cuarta duplicación apenas tuvo lugar, o apenas para escribir la cuarta duplicación, solo tuvieron que transcurrir 8 años. Y ya para el año 2019, este autor indica que efectivamente el acervo de conocimiento de la humanidad se está duplicando anualmente. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos para las organizaciones, para las empresas? Bueno, que efectivamente para cada uno de sus integrantes es clave, es fundamental la capacitación permanente. Y lógicamente, si cada uno de los integrantes de las organizaciones se capacita permanentemente, entonces permanentemente se estarán incrementando las capacidades de la organización. Ahora bien, entendido este contexto, entonces ahora sí definamos
¿qué vamos a entender por nueva economía? Y si efectivamente existe una nueva economía, es porque antes de su surgimiento existía pues, una dinámica que para efectos, por efectos pedagógicos, vamos a denominar economía tradicional. Entonces, fundamentalmente, cuando nosotros pensamos en la economía tradicional, pensamos en la tierra como factor productivo. ¿Y cómo se organizaba el hombre para utilizar la tierra como factor productivo? Bueno, si era propietario de una extensión de tierra, y esa extensión de tierra la podía dividir en tres partes, una parcela A, que era más fecunda que una parcela B, que la parcela B, y también efectivamente esa parcela B era más fecunda que la parcela C, entonces empezaba a sembrar en la parcela A, hasta que efectivamente la ocupaba plenamente. Una vez que usted ocupaba plenamente la parcela más fecunda, se trasladaba a la segunda parcela más fecunda. Y solo cuando ocupaba plenamente la segunda parcela más fecunda es que se trasladaba a la tercera parcela más fecunda. ¿Y cuál era la dinámica entonces predominante? Bueno, en la medida en que nos íbamos trasladando de la parcela más fecunda a la menos fecunda, el producto que estábamos obteniendo era más costoso. En otras palabras, el costo promedio era creciente. Ahora, ¿qué ocurre con los productos intensivos en conocimiento? Y particularmente con los productos que efectivamente podemos descargar en la nube. Comencemos con los productos intensivos en conocimiento. Supongamos que nosotros, por ejemplo, queremos calcular, queremos conocer la dinámica de los costos de la generación de este celular. Entonces, efectivamente, la primera unidad va a ser la más costosa, porque para llegar a la fabricación de este celular, usted tiene que incurrir en unos gastos de investigación, desarrollo, y luego, finalmente, que usted lo fabrica. Ahora, ya para generar la segunda unidad, usted solo tiene que fabricarla. Y lo mismo ocurre con la tercera, con la cuarta, con la quinta. Y entonces estamos viendo cómo empieza el costo promedio a disminuir. Y eso es en el caso del proyecto, en el caso del celular. Ahora, vamos al caso de los servicios, de la plataforma. ¿Cuántos de los acá presentes pagaron algo por descargar estas plataformas que nos permiten tener mensajes instantáneos, como por ejemplo WhatsApp? ¿Por qué es posible que nosotros podamos descargar gratuitamente esas plataformas? Bueno, porque fundamentalmente estas organizaciones, estos gigantes tecnológicos, solo incurren en el costo de establecer pues, la infraestructura necesaria para que las personas puedan descargar efectivamente el producto o la aplicación. Entonces empezamos a ver cómo sin importar la cantidad de personas que estén descargando la aplicación, el costo que incurre la empresa que proporciona el producto es constante. ¿Y qué ocurre en el caso de que efectivamente la organización obtiene una remuneración por cada descarga? Bueno, efectivamente lo que termina ocurriendo es que sus costos totales se mantienen constantes, mientras que en la medida en que va ocurriendo las sucesivas descargas, se van incrementando los ingresos de la organización. Entonces, hablamos de nueva economía porque efectivamente existe una dinámica distinta en relación a la economía tradicional. En la nueva economía, el costo promedio es decreciente e inclusive tenemos productos
pues efectivamente, como los de carácter digital, que son descargables, que se caracterizan porque al colocarse una unidad adicional en el mercado, la empresa que lo suministra, pues efectivamente no está incurriendo en costos adicionales. Y por eso es que efectivamente hablamos de costo marginal cero, y por eso efectivamente ha sido un libro con muy buena receptividad, el famoso texto del sociólogo Rifkin del año 2014, que es titulado La sociedad del coste marginal cero. Ahora bien, esta nueva dinámica ha generado la aparición de un conjunto de conceptos. Uno de los primeros conceptos que se nos viene a la mente, el de economía naranja. ¿Y qué vamos a entender por economía naranja? Bueno, el naranja es el conjunto de actividades encadenadas, es decir, efectivamente, el conjunto de actividades que se desarrollan de manera secuencial, que permite que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales. Cuando estamos hablando de bienes y servicios culturales, pues fundamentalmente estamos hablando de bienes y servicios que son utilizados pues, por un amplio segmento de la población, cuyo valor va a estar determinado por qué cosa, por el contenido de propiedad intelectual, es decir, por el contenido de conocimiento que tenga. En la medida en que efectivamente ese producto tenga un mayor contenido de conocimiento, va a ser más valioso. Entonces, por eso, de nuevo, la importancia de la preparación y de la capacitación permanente. Ahora, la incorporación de avances tecnológicos, pues también ha permitido que realicemos o que tengamos, que manejemos de mejor forma los activos de las organizaciones. Y entonces surgen conceptos como el de economía colaborativa. ¿Y qué vamos a entender por economía colaborativa? Bueno, el conjunto de actividades económicas que facilitan los intercambios de bienes y servicios entre individuos y organizaciones, que van a tener como propósito aumentar la eficiencia y optimizar los recursos infrautilizados de la sociedad. ¿Y a esto con qué nos referimos en términos concretos? Bueno, tenemos esta famosa plataforma, Airbnb, con la cual nosotros, pues, efectivamente, podemos alquilar, pues, podemos efectivamente disponer de inmuebles que temporalmente, pues, se encuentran desocupados. Entonces, ese inmueble, en lugar de estar desocupado, es utilizado por un agente económico y el propietario del inmueble, en lugar de efectivamente tener solo egresos como consecuencia de la propiedad de ese inmueble, también tiene ingresos. Tenemos un agente intermediario que efectivamente tiene una actividad remunerada utilizando activos que son propiedad de terceros, y tenemos a un consumidor o usuario que puede ver satisfecha su necesidad de encontrar alojamiento en una determinada ciudad. Ahora, otro concepto que surge como consecuencia de esta nueva dinámica económica existente es el de transformación digital. Y ese concepto, pues, efectivamente, en esta comunidad es muy aplicado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de transformación digital, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a un proceso de innovación del modelo de negocio, es decir, a cambios en la forma mediante la cual la organización obtiene dinero, usando
tecnología, por supuesto, los avances tecnológicos, pero además también las nuevas capacidades organizacionales que se generan como consecuencia del uso de esa tecnología. No basta simplemente con traer nueva tecnología. Efectivamente hay que entrenar al equipo para que maneje esa nueva tecnología. Y esa combinación de aplicación de nueva tecnología con un equipo entrenado para obtener el mejor provecho de ella, ¿qué es lo que permite? Bueno, fortalece la propuesta de valor del negocio, en otras palabras, el producto que se le entrega a la sociedad y naturalmente también, efectivamente, mejora la forma de cómo se crea el valor, es decir, cómo generamos algo que percibimos como útil, como conveniente a la sociedad, cómo entregamos el valor y cómo efectivamente retenemos o capturamos el valor. Entonces, dicho esto, también debemos entender que las estructuras organizacionales cambian. Y entonces surge el concepto de jerarquía. ¿Y qué entendemos por jerarquía? Es un modelo organizativo emergente, característico de las nuevas redes abiertas de colaboración, particularmente de la web 2.0, y que está basado en la interacción de múltiples agentes que comparten su talento de forma abierta, transparente y con relaciones, y manteniendo relaciones cuya naturaleza es de igual a igual. Entonces, por supuesto, para las organizaciones, esto ha implicado un cambio en su forma de funcionamiento, porque pasamos de las organizaciones jerárquicas a las denominadas organizaciones híbridas, donde fundamentalmente cada vez se procura horizontalizar más las relaciones entre los diversos equipos de trabajo y efectivamente lo que se procura ahora es aplicar una máxima según la cual lo más conveniente para las organizaciones es tener tanta jerarquía como sea posible y tanta jerarquía como sea necesaria, porque efectivamente siempre habrá obligaciones legales que cumplir y al final del día siempre es importante que cada actividad tenga su responsable. ¿Okay? Entonces, por supuesto, esta nueva dinámica hace que conceptos como el de innovación, pues efectivamente adquieran una mayor relevancia. ¿Y qué vamos a entender por innovación? Bueno, es la implementación de nuevas ideas generadoras de valor, nuevas ideas útiles a productos y procesos que realizan las organizaciones. Es decir, cuando hablamos de innovación, no necesariamente tenemos que estar pensando en lanzar cohetes al espacio, sino simplemente con mejorar un proceso que aumente, por ejemplo, la eficiencia de la organización en colocar una actividad fundamental en la atención al cliente, o simplemente con, por ejemplo, modificar una ruta de traslado de un integrante del equipo que le permita arribar en menos tiempo a la sede de la organización y en consecuencia tener más tiempo para dedicarlo a las actividades valiosas que realicen ella, pues efectivamente ahí nosotros estamos hablando de procesos de innovación. Ahora, los procesos de innovación los puede realizar la empresa solamente con el talento que tiene, y entonces hablamos de innovación cerrada, que es el tipo de innovación que se caracteriza por ocurrir de forma íntegra al interior de la organización, pero que, como ustedes podrán imaginar, en virtud de la duplicación anual del conocimiento, este tipo de procesos es cada vez menos usual, o transcurre efectivamente como resultado de el intercambio de flujos de conocimiento entre diversas organizaciones. Y cuando la innovación transcurre como resultado del intercambio de flujos de conocimiento entre
Esas organizaciones las denominamos innovación abierta. Fundamentalmente, cuando efectivamente se establece la comunidad SAI, lo que se estaba procurando es estimular procesos de innovación abierta. Y por supuesto, los procesos de innovación abierta van a tener tres formas de acuerdo a su naturaleza. Si yo tomo recursos de terceros, ideas de terceros para aplicarlas a mi producto, estamos hablando de la forma outside in. Es decir, tomo recursos de afuera y lo aplico a los productos que desarrolla la organización. Si por el contrario la organización coloca sus recursos, su conocimiento a disposición de terceros, estamos hablando de la forma inside out. ¿Okay? Los recursos que están adentro se colocan a disposición de terceros, se exponen y se colocan a disposición de terceros. Ahora, cuando desarrollamos los dos tipos de procesos de manera simultánea, y esta es evidentemente la forma ideal de desarrollar procesos de innovación abierta, entonces hablamos de procesos acoplados. Y ese es fundamentalmente el reto que tiene la comunidad SAI, desarrollar procesos acoplados. Naturalmente entendiendo que estamos en un mercado que se trata pues, de un producto intensivo en conocimiento, que por supuesto que la generación de productos implica altos costos en investigación y desarrollo, aunque efectivamente ahora con los grandes avances tecnológicos, sobre todo con la inteligencia artificial, pues se puede reducir de manera importante tanto el costo como los tiempos, que es clave que se conquiste un segmento importante del mercado para que tenga lugar el efecto de red, que no es otra cosa que lograr que un producto sea tan utilizado por los consumidores de un determinado mercado que efectivamente resulte atractivo que tenga agentes económicos, que un conjunto de agentes económicos empiece a desarrollar pues, productos asociados con ese producto que tiene importante preferencia en un segmento considerable del mercado. Y asimismo está otro acontecimiento que suele ocurrir en los productos intensivos de conocimiento. Otra característica de este tipo de mercado es la denominada siembra de consumidores. Si usted efectivamente ha desarrollado un conjunto de entrenamiento, de capacitaciones en una determinada aplicación, pues efectivamente eso va a servir como una suerte de barrera de protección para que efectivamente los consumidores, para evitar que los consumidores se cambien de aplicación. Ojo, se trata de un elemento que va a influir, pero que efectivamente no va a evitar que ello ocurra si efectivamente la competencia es con un nuevo producto que ofrece mayores ventajas. Entonces, dicho esto, entonces entendemos que el proceso de innovación es vital para garantizar la permanencia de la organización en el mercado, y entonces para desarrollar esos procesos de innovación tenemos que hacer un conjunto de preguntas básicas. Es decir, la innovación no puede surgir por generación espontánea, ¿no? Efectivamente, para que sea lo más provechosa posible para la organización, debe estar precedido de un conjunto de preguntas como la siguiente. Primero, ¿qué quiere ser la organización? ¿Cuál es la misión de la organización? ¿Y por qué esta pregunta es importante? Porque es clave armonizar las aspiraciones de la organización, de sus individuos, con el desarrollo de los nuevos. En la medida en que esas aspiraciones estén armonizadas con el desarrollo de los nuevos productos, habrá más entusiasmo, más pasión en crear cosas nuevas. Por supuesto, la realización de procesos de innovación
pues efectivamente debe estar enmarcada en la planificación estratégica de la organización. Y en ocasiones anteriores ya hemos conversado sobre el cuadro de mando integral como una herramienta de control estratégico del funcionamiento de la organización. Entonces, una pregunta clave que tendríamos que hacernos es, bueno, para alcanzar la ambición que nosotros pretendemos lograr, ¿cuáles son los resultados que la organización debe obtener en materia de finanzas, clientes, procesos y capacidades? Y fijando ese ideal, ese estado ideal de resultados, entonces cabe hacerse la pregunta, bueno, ¿cuáles son las iniciativas, cuáles son las acciones que debemos ejecutar para llegar a ese estado ideal desde el sitio en donde nos encontramos en la actualidad? Y básicamente ese conjunto de proyectos, ese conjunto de iniciativas, pues van a estar caracterizados pues por la existencia o la ocurrencia de dos elementos. Uno, lo que se está haciendo bien, seguirlo haciendo. Pero también nos va a pasar que nos vamos a conseguir con cosas que no estamos haciendo que debemos hacer. Y allí es donde fundamentalmente va a estar la agenda de innovación de la organización o de la comunidad. Ahora, ¿cuál es la idea de desarrollar, o cuál es el propósito de desarrollar esa agenda de innovación? Pues, por supuesto, el propósito de desarrollo de esa agenda de innovación es colocar a la organización, colocar a la comunidad efectivamente en un estado tal de ventaja, de posicionamiento en el mercado, que básicamente efectivamente opere como el único oferente en el mercado. Y entonces aquí estamos hablando de colocar a la organización en un escenario o efectivamente en aplicar la denominada estrategia del océano azul. Y cuando hablamos de océanos azules y de océanos rojos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, supongamos que existe una determinada cantidad de alimentos y que en esa determinada cantidad y que en ese cuerpo de agua donde existe esa determinada cantidad de alimentos, pues existen muchos seres vivos. ¿Qué ocurre? Dada la limitada cantidad de alimentos, por supuesto, se va a desatar una competencia entre los diversos animales que van a querer alimentarse, y en el marco de esa competencia se van a generar heridas, y entonces el cuerpo de agua se va a teñir de rojo con la sangre de las heridas que efectivamente ocurren. En cambio, cuando efectivamente existe una cantidad de alimentos adecuada y el número de actores es muy limitado, inclusive se reduce a un solo actor, hablaríamos de recursos abundantes, entonces no se genera esa competencia y en consecuencia no se generan esas heridas entre los seres vivos. Y entonces el cuerpo de agua tiene su color natural, que no es otro que el azul. Entonces, ¿cuál es la estrategia entonces para la organización? Generar tantos océanos azules como sean posibles a través de la innovación y permanecer en tantos mercados que caractericemos como océanos rojos como sea necesario. Entonces, ese es el resultado fundamental que se espera de un proceso de innovación. Entonces, por supuesto, para que esto ocurra, esto debe estar efectivamente atado a un proceso de planificación, y vamos a entender por planificación el cálculo que precede y preside la acción. Es decir, lógicamente, todas las acciones deben estar concatenadas, deben responder efectivamente a un plan. Ese plan, pues, evidentemente va a contener un conjunto de iniciativas que deben ser ejecutadas. A ese, pues, efectivamente, conjunto de iniciativas lo vamos a denominar proyecto, que no es otra cosa que un documento que recoge
un conjunto articulado de actividades que permiten producir bienes y servicios que satisfacen las necesidades de la sociedad, considerando siempre, por supuesto, restricciones financieras, que son muy importantes, y las restricciones de tiempo, es decir, efectivamente las iniciativas se deben ejecutar tomando en cuenta las restricciones financieras, pero además deben ser ejecutadas oportunamente. Entonces, por supuesto, para ejecutar proyectos, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es cuáles son los valores de la organización. No podemos hacer cosas que sean contrarias a los valores de la organización. Tenemos que tomar en cuenta qué le ofrece la sociedad, la organización a la sociedad, así como, por supuesto, tomar en cuenta las otras preguntas que hicimos cuando estábamos realizando el proceso de innovación. Es decir, cuál es la misión de la organización, cuál es el estado ideal en las diversas aristas de funcionamiento de la empresa que nos permite alcanzar esa misión, y cuáles son las iniciativas que nos van a permitir pues, realizar ese tránsito del sitio donde estamos hacia donde queremos ir. Entonces, lógicamente, cuando hablamos de un proyecto, pues nos vamos a referir, pues, y sobre todo cuando hablamos de un documento que de manera sistemática recoge el conjunto de actividades necesarias para incorporar bienes y servicios al mercado que satisfagan las necesidades de la sociedad, nos vamos a referir pues, a las 5 etapas de los proyectos. ¿Y cuáles son esas 5 etapas? Bueno, en primer lugar, usted tiene que saber efectivamente cuál es la demanda potencial, en otras palabras, si lo que usted quiere colocar en el mercado es requerido o no. Y cuando efectivamente lo que usted quiere colocar no es requerido, le toca efectivamente procurar colocar otro producto. También le toca en esta etapa, también usted efectivamente analiza el comportamiento de competidores y naturalmente el poder adquisitivo de los consumidores. Luego le toca analizar la posibilidad técnica o la viabilidad técnica de elaborar el producto que usted aspira a colocar. Y en esa etapa, pues efectivamente, ya esa etapa la denominamos el estudio técnico. A partir de allí surge un conjunto de costos asociados, se puede estimar un conjunto de costos asociados a las actividades y sus costos asociados para efectivamente elaborar el producto. Entonces, conociendo ya cuál es el potencial de demanda, cuáles son las actividades que usted tiene que desarrollar y sus costos, entonces efectivamente en la parte del estudio económico, usted lo que hace es estimar el conjunto de ingresos necesarios para sufragar esos costos y adicionalmente conociendo cuáles son esos ingresos necesarios y la demanda potencial, entonces usted fija precios. Entonces, teniendo un conjunto de ingresos y un conjunto de egresos efectivamente a tomar en cuenta para la ejecución del proyecto, entonces usted realiza la evaluación financiera. Y con la evaluación financiera, fundamentalmente usted lo que procura es establecer si la ejecución del proyecto va a fortalecer o no patrimonialmente la organización. Y para ello usted utiliza un conjunto de indicadores. El indicador más usual para realizar esta evaluación es el denominado valor presente neto. Por último, entendiendo la creciente relevancia efectivamente del posicionamiento en la comunidad de las empresas, así como su impacto ambiental, entonces efectivamente se realiza el estudio social y ambiental. Ahora, aquí vamos a hacer especial énfasis en la parte del estudio financiero y muy concretamente en el indicador valor presente neto. ¿Qué vamos a entender por valor presente neto? Bueno, el valor presente neto es el indicador que refleja la diferencia entre la suma de todos los valores presentes, de todos los flujos efectivos que el proyecto va a generar, es decir, todos los excedentes que el proyecto va a generar en el futuro valorado a precios de hoy y la inversión inicial.
¿cuáles son los resultados posibles de la realización de esa operación, de esa estimación? Bueno, primer resultado, que ese indicador tenga una magnitud positiva. Entonces, como consecuencia de ello, lo que indica es que la ejecución del proyecto va a fortalecer el patrimonio de la organización. ¿Y cuál es la decisión a tomar allí por la organización? Ejecutar. Ahora, esa estimación puede arrojar un resultado negativo. En otras palabras, puede generar la conclusión según la cual, si se desarrolla la iniciativa, lo que se va a producir es un deterioro en el patrimonio de la organización. Entonces, frente a ese resultado, pues la decisión usual, salvo en circunstancias muy excepcionales, que se modifica salvo circunstancias muy excepcionales, es no ejecutar el proyecto. Y entonces aquí tenemos un par de ejemplos en donde efectivamente realizamos una estimación del valor presente neto. En este primer ejemplo, donde obtenemos un resultado con una magnitud negativa de 241.842,65, entonces aquí la decisión de la empresa es no ejecutar el proyecto. Y fundamentalmente, ¿qué hicimos aquí? Bueno, asumimos que había una inversión inicial de 1 millón de unidades monetarias, pongamos por caso bolívares, puede ser cualquiera de las unidades monetarias puede ser cualquier unidad monetaria pues, de cualquier país del mundo. Y aquí básicamente lo que hicimos fue replicar, distribuir o generar 1 millón de bolívares, pero en un plazo de 5 años como flujo de efectivo nominal. Lógicamente, si yo lo que voy a obtener es la misma cantidad que estoy gastando hoy, pero además en el futuro, pues el valor presente neto iba a registrar un resultado negativo. Y luego de este segundo ejemplo, lo que hicimos fue aumentar, digamos, ese nivel de excedente, de flujo de efectivo que debió obtener la organización, y obtuvimos un resultado positivo. Entonces, este quiere decir, y además teniendo como horizonte temporal 5 años. Entonces, esto lo que quiere decir es que efectivamente para la organización se va a generar un fortalecimiento de su patrimonio a partir pues, del 5º año de la puesta en marcha del proyecto. Ahora, ¿por qué hacemos especial énfasis en el tema de la finanza? Bueno, porque efectivamente el motivo o el principal propósito de las organizaciones, un propósito clave para poder mantenerse en el tiempo, es generar lucro. Y por eso es que hablábamos, cuando estamos diseñando el cuadro de mando integral, de acuerdo a cómo está dispuesto en esta lámina, y fíjense que se planifica o se diseña de derecha a izquierda. Es decir, usted quiere saber cuál va a ser su excedente a partir de fijar esa meta financiera. Usted se va a tener que fijar una meta en materia de clientes. Luego, para obtener esa meta de clientes, va a tener que mejorar o alcanzar determinados resultados en su proceso interno, y eso pasa por contar con un determinado conjunto de capacidades. Entonces, el diseño del cuadro de mando integral, la secuencia va de las finanzas a las capacidades, a la formación y crecimiento. Pero la ejecución va desde las capacidades hasta las finanzas. Porque usted efectivamente necesita un determinado conjunto de capacidades para alcanzar las metas establecidas en los procesos internos. Esas metas establecidas en los procesos internos van a permitir alcanzar las metas establecidas en la lista de clientes, y el logro de las metas en la lista de clientes es lo que facilita pues, obtener los objetivos planificados en materia de finanzas. Pero además, esta constante dinámica no solo va a de cambios, de avances tecnológicos, no solo va a tener resultados positivos sobre la empresa, sino también sobre la sociedad en general. Si vemos el argumento de Solon y Samuelson en materia de tasa de inflación, podemos ver cómo, para este par de destacados autores,
La tasa de inflación es la tasa de crecimiento de los salarios monetarios menos la tasa de crecimiento de la productividad. Los avances tecnológicos permiten incrementar el nivel de la productividad. Y más aún, los avances tecnológicos, pues al incrementar la productividad y reducir costos, permiten efectivamente que tengan lugar aumentos de salario que no generen efectivamente consecuencias inflacionarias. Además, los avances tecnológicos pues, forman parte de nuestra cotidianidad. Vemos como, por ejemplo, en la relación de inteligencia artificial y economía colaborativa, vemos como, por ejemplo, la inteligencia artificial es utilizada para modelar y explicar los mecanismos de funcionamiento de plataformas tan reconocidas como, por ejemplo, la Airbnb. Más aún, vemos cómo en este contexto global son efectivamente empresas que destacan en el ámbito digital, que tienen este comportamiento de la nueva, propio de la nueva economía, las que tienen la mayor capitalización bursátil, como es el caso de Microsoft, Apple, Nvidia, que ha tenido con el desarrollo efectivamente de la inteligencia artificial a formar parte de su cadena de valor, un crecimiento espectacular en su valoración bursátil, pasando de 700 millones de dólares a más de 2 billones de dólares. Y fíjense que aquí la única empresa que no está, que no tiene como actividad principal el mundo digital es Saudi Aramco, pues la petrolera árabe, pero aún así ella está efectivamente ejecutando o está teniendo crecientes procesos de digitalización. Entonces empezamos a ver cómo en los principales mercados efectivamente de uso cotidiano, en los principales mercados de actividad cotidiana de las personas, pues estos grandes líderes tecnológicos tienen posiciones de dominio muy importantes. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de motores de búsqueda, nosotros decimos, en lugar de decir, vamos a buscar, muy usualmente, en lugar de decir, vamos a realizar una búsqueda, decimos vamos a googlear, y por ello no es sorpresivo que, por ejemplo, para julio del 2024, Google pues sea el motor de búsqueda más importante, con 91,8. En materia de navegadores, vemos como el Chrome, efectivamente entre el Chrome, el Safari y Edge, pues efectivamente concentran casi el 90% del mercado. Este punto es muy importante. Fíjense la relevancia de conocer cuál es el dispositivo más utilizado por los sistemas operativos. Aquí el gráfico habla sobre los teléfonos móviles. Son hoy en día el dispositivo más utilizado. La interacción fundamentalmente tiene lugar a través de teléfonos móviles. Por lo tanto, un reto esencial de cada organización es ejecutar los procesos de innovación necesarios para que la organización pueda ser incorporada al teléfono, para que sea fácil la interacción de la organización con sus clientes a través del teléfono. Como consecuencia natural de esto, vemos que por supuesto en el mercado de sistemas operativos, pues en la participación del mercado de sistemas operativos, pues Android pues, lidera el mercado y luego sigue Windows, porque efectivamente es la marca predominante en cuanto a los equipos de computación de escritorio. En cuanto a la participación del mercado de los sistemas operativos en los teléfonos móviles, pues Android es la marca líder y como pueden ver entre Android y Windows pues concentran un poquito más inclusive del 99% del mercado. En cuanto a las computadoras de escritorio, pues vemos como entre Windows y efectivamente, para decir, entre Microsoft y Apple controlan más del
80% del mercado. Bueno, en materia de las tabletas, entre iOS y Android, bueno, 99,82% del mercado. Es decir, los líderes efectivamente tienen una posición de liderazgo muy relevante y por supuesto solo se llega allí mediante procesos de innovación permanente. Entonces, al final, ¿cuáles son los beneficios básicos de la nueva economía? Bueno, en primer lugar, facilitan los procesos de innovación abierta. La nueva economía ha generado una dinámica explosiva de aumento del acervo de conocimiento, el uso de las tecnologías de información y comunicación pues, ha generado esa dinámica explosiva que lógicamente hace necesaria para cada organización tener la humildad de reconocer que no siempre va a tener todo el conocimiento necesario en su interior. Es más, la mayoría de las veces no lo va a tener y que va a tener que buscar ese conocimiento en otra organización. Segundo, estimula la reducción de costos. Efectivamente, los avances tecnológicos estimulan el incremento de la productividad y como consecuencia de ello reducen costos. Y eso es lo que hace que efectivamente nosotros, los consumidores, podamos disfrutar cada vez más de productos que contienen más conocimiento a un menor precio. El tercer elemento fundamental, facilita un mejor uso de los activos. Ya veíamos pues con el concepto de economía colaborativa que en la sociedad teníamos activos infrautilizados y que precisamente las plataformas digitales facilitan su uso óptimo. Y el punto clave y la lección fundamental, la nueva economía requiere aprendizaje permanente. De manera que en este intervalo, desde que abrimos los ojos hasta que vamos al encuentro del creador que llamamos vida, una actividad fundamental que debemos desarrollar es la capacitación permanente. La capacitación nos va a facilitar nuestra participación en proyectos de innovación, nos va a dotar de propósito y efectivamente eso va a facilitar que nuestro transcurrir pues, en este espacio que nos corresponde entre la apertura de nuestros ojos y el encuentro con el creador sea más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, por su presentación. Si tienen alguna duda o comentario, pueden encender el micrófono o dejarlo en la caja de chat. Recordemos también que el webinar fue grabado y se va a subir a nuestro canal de YouTube, @SainLatam. Lo pueden encontrar. Si no tenemos ninguna duda o inquietud, entonces podemos dejar finalizado por el día de hoy este webinar. Muchísimas gracias, profesor Machado, por su presentación y muchísimas gracias a los participantes. Que pasen un feliz día y nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.